Continuamos aquí en Uno por Uno. Verdaderamente tiene un escenario complicado José Antonio Meade. Nunca antes en la historia, fíjense, un candidato del PRI ha comenzado tan abajo en los sondeos. Para los que estamos involucrados en el tema de la política mexicana, sabemos dónde está José Antonio Meade, en qué secretarías estuvo y más cuando te dedicas a la situación periodística. Pero verdaderamente el ciudadano común y corriente, el ciudadano de todos los días del trabajo, no sabía quién era José Antonio Meade ni dónde había estado. Incluso las personas de clase media que pudiésemos presumir que están enterados un poco de lo que pasa en la política mexicana, no sabían quién era José Antonio Meade ni qué figura representaba en la política mexicana. Entonces nunca antes un candidato del PRI ha comenzado tan abajo en los sondeos. A eso se enfrenta. Ese es uno de los retos que tiene verdaderamente que enfrentar rápidamente José Antonio Meade pronto. Y bueno, ya logró comenzar además con éxito esta operación cicatriz al interior del priismo y ha venido reuniendo pues la unidad al interior de esta estructura política. Pero para ciertos problemas, dice José Antonio Meade, se requieren nuevas respuestas, pero ya lo estamos planteando aquí, ¿no? ¿Cómo vas a ofrecer nuevas respuestas cuando deveniste pues de sexenios que traen muy desgastada a la ciudadanía, que quieren ya verdaderamente una frescura en la imagen y en la historia de la persona que pueda hacerse de la presidencia, de la silla presidencial? ¿Otro sexenio priista puede aguantar la sociedad mexicana? Bueno, la República Mexicana aguanta dos volcanes. José Antonio Meade dijo que no se va a pelear con aquello que ha beneficiado al país. Eso también puede aludir a que puede implementar una política de justicia como la que hizo en su momento Ernesto Zedillo. Las historias de corrupción de este gobierno siguen latentes. No hay ningún partido político hoy por hoy que tenga más negativos que el PRI. Es una marca muy desgastada, es una marca ya poco atractiva para el electorado mexicano. ¿Qué pueden hacer al respecto? Porque con Enrique Peña Nieto pasaron cosas novedosas. Era un candidato novedoso, era un candidato carismático, era un candidato que verdaderamente construyó una esperanza de renovación del priismo, pero a la mitad de su sexenio le pasan todos estos actos de corrupción, además cobijado por los demás gobernadores que él mismo apoyó. Entonces hoy el PRI está por los suelos. El presidente, su gobierno y la marca PRI andan por los suelos. Esta popularidad decayó y se están moviendo al vacío. Están muy mal evaluados en varios asuntos que se perfilan definitorios para una propuesta de campaña, como son los temas de inseguridad, el tema de corrupción, junto con la impunidad. Todo eso lo representan los grandes líderes del priismo y de sus acciones ya como gobierno al interior de la República. No podemos dejar entonces la política para los políticos y tenemos que hablar y recordar lo que pasó con este megafraude del gobierno federal, donde ustedes lo pueden consultar, está muy bien explicado en Animal Político y en Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Ellos develaron y tienen muy bien documentado este megafraude del gobierno federal, donde explican cómo el gobierno contrató empresas fantasmas y desviaba más de 3.4 mil millones de pesos a través de 11 dependencias federales. Hicieron un megafraude de 7.670 millones. Era de dinero destinado a los más pobres, pero este dinero desapareció. Estamos hablando que el propio José Antonio Meade estuvo a la cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social, había un fraude con Rosario Robles y después viene a explicarse todo este fraude que ya viene ascendiendo a más de 31 mil millones de pesos de parte del gobierno federal. Esta estafa la denominaron la estafa maestra del gobierno federal. Y las secretarías que más desviaron recursos en este sentido fue Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, a la cual su cabeza era José Antonio Meade,
Banobras, cuya cabeza era en su momento Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México, apoyado políticamente por José Antonio Meade, ya como secretario de Hacienda, cosa que nunca había ocurrido en la historia reciente de México, que un secretario de Hacienda interviniera en asuntos políticos como fue con Alfredo del Mazo. Y Petróleos Mexicanos, por supuesto, con todo el caso de Odebrecht, Emilio Lozoya a la cabeza en ese momento también, que además operó pues todos estos recursos públicos a favor de la campaña en 2012 de Enrique Peña Nieto. Estas tres dependencias fueron las que más desviaron recursos públicos en ese momento. Estas dependencias le pagaban a universidades públicas para hacer supuestos servicios, y las universidades públicas, a cambio de una comisión, entregaban ese dinero a empresas fantasma e ilegales. Una operación quirúrgica, una operación con los mismos objetivos y fines que pasó con Javier Duarte, pero de forma más impecable ahora de parte de estas dependencias del gobierno federal. El fraude, dicen estas denuncias y estos documentos, fue más elaborado que el de Javier Duarte, y el objetivo era el mismo: desaparecer el dinero. Estos son los antecedentes que persiguen y que tiene que explicar José Antonio Meade. Además de una situación verdaderamente delicada que está pasando en el país. México pertenece a esta Organización de Cooperación para el Desarrollo de la Economía Mundial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. México pertenece a esta organización, y esta organización declaró y aseguró en últimos informes que México sigue estancado en temas de pobreza y persiste la desigualdad. Ya le ha dado varias recomendaciones anteriormente de que tienen que hacer algo, porque tener al hombre más rico del mundo, tener varios monopolios en distintos sectores, no es adecuado para generar e impulsar el desarrollo en México y para fomentar el empleo, además de los salarios, que es otro tema. México pertenece a esta organización, a la OCDE, y está en últimos lugares en varios temas. ¿Qué va a decir al respecto José Antonio Meade cuando ha estado trabajando para estar en esos escenarios, en esas cifras tan mediocres y tan avergonzantes para México? Tomando en cuenta que 16 de cada 100 mexicanos tienen un ingreso que los mantiene debajo de una línea estándar de calidad de vida. Eso ocurre a pesar de todas estas reformas que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto, reformas que tienen un objetivo muy claro: incrementar la economía en México, potencializar la economía de la República, pero no ha pasado. La OCDE ha dicho que pues estas situaciones de políticas monetarias y fiscales determinadas por el propio Banco de México, Banxico, que encabezaba, y pues a lo cual estaba encargado Agustín Carstens, que también sirvió para los intereses del PAN y del PRI, ya se fue para Suiza, y pues podemos decir uno de los grandes mentores y también colaboradores de José Antonio Meade. Dijo la OCDE: estas políticas monetarias fiscales determinadas por Banxico, por el Banco de México, es decir, por el titular Agustín Carstens en su momento, y la Secretaría de Hacienda, encabezadas por José Antonio Meade, respectivamente, lo dice textualmente la OCDE, no están respaldando el crecimiento económico, y en ese sentido la OCDE propone reforzar los programas sociales. No viene funcionando. Hay que reforzar el gasto social en programas para erradicar la pobreza extrema, como es el programa Prospera. Y también debe ser una prioridad en el futuro erradicar la pobreza. ¿Qué ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Cuáles son sus objetivos en este último año? Combatir el crimen y erradicar la pobreza. No pasó en los últimos 5 años. No sé cómo puede hacerlo en el último año, además en condiciones de competencia política por hacerse de la silla presidencial. La simplificación de estos procedimientos administrativos para poder acceder a las transferencias sociales y el apoyo a la labor de los trabajadores sociales
con familias marginadas, sobre todo en zonas remotas del sur, debe seguir siendo una prioridad para programas como lo fue Oportunidades Hoy Prospera. Se tiene que impulsar eso. Pero José Antonio Meade, como encargado de Secretaría de Hacienda, él mismo hizo recortes a los programas de desarrollo social. Y además, José Antonio Meade sí sabe cómo incrementar la recaudación de impuestos, pero no sabe qué pasó con la desaparición de tantos 1,000 millones de pesos que pasó con este megafraude de las 11 dependencias del gobierno federal, entre ellas las que él mismo encabezó, como fue Desarrollo Social, como es Banobras y como es Petróleos Mexicanos. ¿Qué pasa con eso? No hay controles eficientes al interior del gobierno federal para controlar toda esta recaudación de fondos. Ellos son los únicos que toman medidas al respecto. Ellos son los únicos que toman medidas económicas. A nadie más les compete más que al gobierno federal y han tomado medidas que no vienen a promover el desarrollo. Nos mantienen estancados con 60 millones de pobres, 60% que viven en la pobreza marginal. Eso no es desarrollo, eso no es crecimiento económico, eso no es inversión, eso no es para presumirse ante el mundo. Vamos a una pausa y regresamos.